Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción en la Asociación Metropolitana en nuestra querida Ciudad de México. Y queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección que esperamos sea de mucho provecho para tu estudio personal y también para la exposición de la lección en cada una de sus clases de Escuela Sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todos los que trabajamos preparando semana a semana este repaso, queremos agradecerte el que nos acompañes a través de este medio del Internet. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11, titulada El conocimiento y la experiencia. Y quisiera introducirla de la siguiente manera. Aquí en la Ciudad de México, bueno, más bien en México, en nuestro país, como en muchos países, pues cuando cambian a un director técnico de nuestro equipo de fútbol, nuestro seleccionado nacional, regularmente hay mucha expectativa sobre quién será. Tú sabes que cada técnico prepara su lista de convocados. Y siempre que cambia un técnico aquí en México, pues como en otro país, saca su lista y entonces la gente cuando mira la lista de convocados, pues algunos dicen está bien o está mal o yo hubiese puesto a esto, hubiera llamado al otro. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si un día tú tuvieras la oportunidad de preparar una lista de convocados? ¿A quién elegirías? ¿Cuál sería tu proceso de selección? Te lo pregunto porque la lección de Escuela Sabática en esta ocasión nos habla de que un día Jesús tuvo que elegir a su equipo de trabajo. Tuvo que elegir a sus discípulos, los que serían sus apóstoles. Lo interesante es que él pasó una noche completa orando antes de elegirlos. Y después que hizo eso, a las personas que eligió, mira la clase de personas que eligió. Personas humildes, personas con poca educación, muchos de ellos con problemas de personalidad y algunos otros con problemas de carácter. Tal vez para muchos eso no fue lo mejor, pero te digo una cosa, yo creo que la lección nos va a enseñar en esta ocasión que lo que el Señor encontró en esas personas fue disposición. Disposición para hacer su voluntad, pero también disposición para dejarse moldear y que Él pudiera hacer lo que tenía en mente. Hombres extraordinarios como resultado de su caminar con Él. Como verás, la lección será profunda, pero también muy educativa. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana también queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas que cada semana nos acompañan. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a la lección número 11. Sí, ya este trimestre se está yendo demasiado rápido. Cada que estamos aquí en el estudio para grabar, de pronto ya nos damos cuenta que vamos en la 11, en la 12, en la 13. Ya casi acabamos este trimestre, ¿no? Y la primera parte del año. Ha sido una lección muy interesante. Yo creo que la lección de manera específica de hoy nos va a ubicar a todos en el intenso anhelo de hacer el trabajo que Él quiere que hagamos, ¿no? Me parece que para eso es esta lección. Correcto. Gracias, pastor. Será sin duda alguna muy interesante. Pastor Abraham, bienvenido también a este repaso de la lección número 11. Gracias, pastor. Pues estamos aquí listos para ver cómo es que el Señor Jesús eligió a los que habían de continuar su obra aquí en esta tierra, ¿no? El Señor Jesús tenía poco tiempo, solamente duró 3 años y medio su ministerio, y en 3 años preparar a unas personas para que siguieran haciendo y continuaran con la obra que Él vino a hacer del cielo a la tierra. Es estupendo. Correcto. Ver qué hizo y a quién eligió. ¿Y qué personas eligió exactamente, pastor? De eso vamos a hablar. Si les parece bien, vamos a proveer como cada semana un bosquejo, nuestra lección. Este bosquejo quedaría de la siguiente manera. Pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? A mí me parece que la primera parte, que sobre todo está en el domingo, nos habla de la preparación para realizar la misión. La misión se va a realizar con personas que quieran ser preparadas. Y hay que prepararlas, que esa es una de las cosas vitales y fue lo que hizo Jesús. O sea, sin preparación no puede haber realmente acción, pastor. Pues es que ¿qué vamos a hacer si no sabemos a lo que vamos? No es como aquel que lo mandamos con el fusil a la guerra, pero no le enseñamos a usarlo, así que ¿de qué sirve que lo lleve? ¿De qué sirve que apunte? Si al final no sabe dónde está el gatillo, no sabe si le tiene que quitar el seguro, ¿no? Me parece que es más o menos lo mismo que enseña la lección de esta semana. Correcto, preparación para realizar la misión.
El segundo punto, ¿te parece, Pastor Abraham? El segundo punto, pastor, instrucción y vivencia. Ujú. Conocimiento y experiencia. Correcto. El conocimiento no basta. Debe haber vivencia, debe haber experiencia. Y la experiencia debe estar basada en el conocimiento también. Correcto. Ya lo vamos a ver. Es Punto de interesante. equilibrio. Vamos a encontrar un punto de equilibrio en este punto. Y el tercer punto, si les parece bien, hombres convertidos, líderes eficientes. Sí, esa es una de las partes importantes que la lección presenta, ¿no? Cuando una persona se convierte, entonces puede ser un líder eficiente en sus manos. Una persona sin conversión, pues no puede ser un líder de la iglesia, ¿no? Correcto. Se descarta solo. Hay que ser convertidos. Así que para beneficio de todos los que nos siguen y les es útil este bosquejo, el primer punto, preparación para realizar la misión. El segundo punto, instrucción y vivencia o experiencia y vivencia. Y el tercer punto, hombres convertidos, líderes eficientes. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento más vamos a comenzar el desarrollo de esa interesante lección número 11, el conocimiento y la experiencia. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo de esta lección número 11, el conocimiento y la experiencia. Lo vamos a hacer no sin antes pedir la bendición y la dirección de Dios. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Dios, queremos pedirte una vez más que tú nos muestres, Señor, cuál es tu plan para nuestra vida a través de esta lección. Que por favor, Señor, tu Espíritu Santo nos tome y pueda también dirigir nuestras palabras y pensamientos para que los conceptos puedan ser claros para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, lección número 11, conocimiento de la experiencia, y el primer punto del bosquejo es preparación para realizar la misión. Pastor Abraham, Pastor Isidro, comenzamos esta lección diciendo que Jesús tuvo que elegir a su equipo. Y lo interesante, Pastor, es que pues la lista de convocados puede ser que no era lo que la gente esperaba, ¿no? Sí, ahorita que estamos en el año del Mundial, ¿verdad? Y que todas las selecciones que van a ir al Mundial se preparan, todo el mundo quiere que vayan los mejores. E inclusive a veces hasta se saca una lista y en esa lista varios entrenadores dicen, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo hizo fue formar un equipo de trabajo sin que necesariamente estuvieran los mejores. Desde el punto de vista humano. Claro. Estaban los mejores desde el punto de vista divino. Amén. Y entonces, a veces nosotros tenemos muchas interrogantes, porque ¿por qué eligió a Pedro? Yo lo hubiera elegido, y quizá muchos de nosotros no. ¿Por qué eligió a Simón el Celote, por ejemplo, si era un tipo que se andaba con la daga ahí adentro, ¿no? Para echar trancazos por todos lados? Mateo. A Mateo el ladrón, porque era un ladrón cobrador de impuestos. Entonces, cuando vemos a todos, cualquiera de nosotros hubiera pensado que no eran los adecuados, desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista divino, eran los mejores hombres que podían llevar adelante la tarea, porque eran los hombres que tenían dos características: disposición y dedicación. Cuando nosotros los encontramos, cuando Jesús los llama, estaban dispuestos a hacer su trabajo, el trabajo que habían hecho constantemente. Pero además estaban dedicados a hacer su trabajo, porque cuando Jesús se los encuentra en San Lucas capítulo número 5, dice que Pedro estaba limpiando las redes, estaba dedicado a lo que estaba haciendo. Así que el Señor vio esas dos características. Y hombre, con esas dos características los invita. Y esos hombres transforman el mundo. Tremendo. Y Pastor, es muy interesante, ya vamos a hablar un poquito de eso, Pastor, la forma como el Señor los prepara, ¿verdad? Sí, eran pescadores. Si lo comparamos a la instrucción formal que nosotros tenemos en la actualidad, quién sabe si habían acabado su primaria ellos, ¿no? No sé si hubieran estudiado su primaria, su secundaria, pues no creo, menos prepa y tener una licenciatura. Ahora, el Señor Jesús iba a estar con ellos nada más 3 años. Poco tiempo.
Tal vez, ¿saben qué? Un curso intensivo de la prepa, vamos a estudiar la prepa, ¿no? Para que por lo menos sepan hablar y decir algo en frente de los demás. Híjole, pero ¿y la licenciatura cuándo? Fue un curso intensivo, pero el método fue vivencial. ¿Okay? El Señor Jesús los preparó a los que iban a continuar la obra de salvación, de conversión, de dar un mensaje al mundo entero. No era cualquier cosa. Esas personas que fueron elegidos por el Señor Jesús tenían disposición, como ya dijo el pastor, y además tenían ellos esa necesidad de ponerse en las manos de Cristo Jesús. Eran maleables, se dejaban conducir, aprendían y vivían, dijimos, de forma vivencial. Estaban atentos a lo que decía Jesús. Estaban atentos a lo que hacía el Señor Jesús. Cómo lo hacía, qué decía, cómo lo decía. Les modeló exactamente la educación. Hagan como yo hago. Y lo importante es que todos estaban siempre observando al Maestro. Y el Señor Jesús les dio enseñanza, les dio conocimiento, pero también los llevaba a la práctica. Eso es importante. Yo creo que esas dos cosas son bien importantes. Ahora, estos 12 fueron elegidos de entre muchos. El Señor Jesús no nada más tenía esos 12 discípulos, tenía una multitud de discípulos. Pero de entre todos, Él escogió a esos 12. Porque sobre ellos iba a caer la alta responsabilidad, ¿sí?, de conformar un grupo, de ir y predicar el Evangelio. Y la primera iglesia. Así es. Así que el Señor Jesús eligió bien, después de los hechos que hicieron, creo que podemos decir que eligió bien. Pasando por alto, pastor, déjame agregar esto, pasando por alto a los eruditos, a los maestros, a los encumbrados. Interesante, ¿no? Se quedaron los escribas y los fariseos que sabían la ley al pie de la letra fuera de este plan. Yo creo que después vamos a ver por qué se quedaron fuera, ¿no? Muy bien. Pastor Isidro, definitivamente es lo que nosotros debemos hacer si queremos realmente cumplir la misión. Necesitamos tomar este modelo que Jesús instituyó con sus discípulos y hacer algo similar nosotros también como iglesia. Sí, tenemos que recordar todos, ¿verdad? Y esos todos los que estamos aquí, los que estamos participando ahorita de la lección, los hermanos de la iglesia que están en sus lugares, todos tenemos que recordar un asunto básico. Y es que somos aquellos que continuamos con la labor de la Gran Comisión. O sea, nosotros no estamos estáticos, o no estamos nada más sentados. Tenemos primero que aceptar, todos nosotros somos los que continuaremos con la Gran Comisión. El pastor Aaron decía hace un instante, Jesús preparó a estos para que continuaran su obra. Pero estos 12, a su vez, después de que el Señor Jesucristo fue, prepararon a otros para que continuaran la obra. Y los que siguieron prepararon a otros para que continuaran. Una cadena de preparación. Ha sido una cadena ininterrumpida a través de los siglos. Y nosotros ahora ha caído sobre nuestra responsabilidad el preparar a otros para que sigan con la Gran Comisión. Y si el Señor Jesucristo no viene, quizá habrá otros que después, ¿qué cosa? También vendrán para seguir con la Gran Comisión. Pero esa no la podemos hacer sin tener instrucción. Tenemos que ser instruidos y tenemos que aceptar que no es nada más de llegar y decir, es prepararnos para hacerlo de la mejor manera posible. Ya tenemos un poco de experiencia, claro, porque podemos decir lo que el Señor ha hecho con nosotros, y eso ya es bueno. El cómo es para lo que se necesita la instrucción. ¿Cómo le hago? ¿Ante quién lo hago? Para eso necesita justamente la instrucción, para poder justamente tener un inicio adecuado y que la misión se pueda realizar. Entonces no es solamente la obra del Espíritu Santo, pastor, porque podríamos decir, bueno, la obra del Espíritu Santo va a preparar, y muchas veces hemos dicho a capacitar. Es cierto, pastor, pero es necesaria la instrucción también. Sí, el Señor Jesús, pero quien da la instrucción también y quien hace que el ser humano sea capaz de captar, de asimilar ese conocimiento, es el Espíritu Santo. Correcto. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Consolador,
¿sí? Él os hará saber todas las cosas. ¿Sí? Él os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Es decir, puede estar la instrucción aquí. Nos podemos saber versículos de memoria, pero esa verdad no será activa, sino que hasta que el Espíritu Santo obre efectivamente en nuestro ser. Así que el que hace que el conocimiento sea efectivo en el ser humano es la obra del Espíritu Santo. Conocimiento nada más ahí, entonces no sirve. El conocimiento por sí solo no tiene poder transformador. El conocimiento, los conceptos no transforman. Son conocimientos más el poder del Espíritu Santo. Correcto. Sí, y es una parte muy interesante porque al adquirir el conocimiento o al ser instruidos, nosotros después dejamos que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos recuerde lo que hemos aprendido. Por eso es que decía de una manera muy sencilla el Señor: un día no se preocupen lo que van a decir cuando estén ante los reyes, cuando estén a los magistrados. Muy bien, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir. Pero ¿qué me va a recordar si yo no soy instruido? O sea, si yo no aprendí nada. A mí me da mucha risa, ¿no? Porque a veces hasta en los ejercicios bíblicos que hacemos en la sociedad joven pasa, ¿no? Empiezan a hacer preguntas y uno no sabe nada. Bueno, si no sabes nada, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo un día cuando estés ante un magistrado? Primero hay que aprender. Y de eso es de lo que habla esta parte. Me tengo que preparar porque hay una misión que realizar y todos hemos sido llamados a realizarla. Correcto. Y el Espíritu Santo, pastor, por supuesto que va a ser la gran obra, pero entre mejor preparado estés, Porque es todo lo que me va a recordar. mejor será la utilidad. Si yo no aprendí nada, o sea, yo sí le voy a decir esto nada más para terminar ese momento, ¿no? Viene el Espíritu Santo y busca. ¿Qué recordar? Busca si no hay nada. Pero si no hay nada, pues ¿qué va a sacar? O sea, ese es el punto, ¿no? No va a sacar nada. No va a sacar nada, ¿no? Por eso tenemos que estar como vasijas llenas, Así para es. que el Señor nos pueda usar poderosamente. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresaremos a esta educativa lección número 11, el conocimiento y la experiencia. Ya regresamos. Quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparada aquel día glorioso, cantando con los
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, el conocimiento y la experiencia. Ya analizamos la primera sección que tuvo que ver con el conocimiento, perdón, con la preparación para realizar la misión, y vamos ahora a entrar justamente a la experiencia y la vivencia, o instrucción y vivencia. Pastor Abraham, Pastor Isidro, conocimiento sin vivencia, me parece que es letra muerta, pero vivencia o experiencia sin conocimiento es desorden. Exacto, ahí tienes demasiada razón, ¿no? Una persona puede ser instruida, puede aprender muchísimas cosas, pero si no las vive, es como si no hubiera aprendido nada. Entonces, lo que enseña la parte del lunes y del martes, porque inclusive es conocimiento y experiencia parte 1 y parte 2, es lo siguiente: ¿es importante conocer? Es decir, ¿es importante ser instruido? Y la respuesta es sí. ¿Tienes que aprender? La respuesta otra vez es sí. ¿Tienes que memorizar muchas cosas? Y la respuesta sigue siendo sí. Pero si hasta ahí lo dejamos, De nada sirvió. no sirvió de nada. La pregunta sería, ¿sirvió de algo? Y la respuesta es no. Porque el Señor Jesucristo lo que nos trata de enseñar es que todo lo que conocemos, ahora lo practiquemos si es lo adecuado. Porque aquí nosotros tenemos que verlo en el contexto de la lección. Estamos hablando del contexto del conocimiento desde el punto de vista cristiano, adventista del séptimo día. No estamos hablando del conocimiento general, sino del conocimiento adventista del séptimo día. Lo que conocemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de vivirlo. A eso se refiere la experiencia, porque aquí nosotros podríamos decir, bueno, se refiere a la experiencia que traemos de todo lo que hemos traído en el bagaje del pasado. No, aquí se refiere a esa vivencia de lo que has aprendido. Por ejemplo, un día los tres que estamos aquí conocimos que Jesús es nuestro Salvador personal. ¿Qué tuvimos que hacer? Aceptarlo. Esa es la vivencia. Un día nosotros tres aprendimos que no había que comer carnes inmundas. ¿Qué tuvimos que hacer? Practicarlo. Un día conocimos que Jesús viene por segunda vez. ¿Qué hay que hacer? Esperarlo. Entonces, eso es vivirlo. Eso es vivirlo. Y a eso se refiere justamente esta parte. Tenemos que aprender para poder vivir. O sea, no solo es conocimiento, entonces, no solamente es almacenaje de conocimiento, es empezar a vivir justamente, empezar a experimentar, pues esos cambios, pastor. Sí, el conocimiento da rumbo, el conocimiento dirige. O sea, debe haber cambios, pero ¿qué cambios? ¿Cómo se debe efectuar ese cambio? ¿Y sobre qué rumbo? Eso es lo que da el conocimiento. Por ejemplo, en la vida del Señor Jesús y los discípulos, creo yo que podemos poner un ejemplo. Ellos fueron capacitados, ellos recibieron instrucción de ir y podían hacer milagros. Imaginémonos el problema que pudo suscitarse si uno de los discípulos dijo, yo tengo poder y yo puedo hacer milagros. Y voy a hacer milagros para que la gente se fije en mí. Voy a hacer milagros, ¿verdad? Y entonces la tendencia de ese discípulo, quien sea, de los 12, era hacer milagros para que la gente se fijara en él, por ejemplo. Pero ya ellos habían visto que el Señor Jesús le había dicho a los dirigentes judíos, si no viereis señales y milagros no creeréis. Entonces lo más importante no es hacer milagros. Entonces ahí se ve el equilibrio entre conocimiento y la capacidad que tenían de hacer milagros. O sea, no es nada más hacer milagros por hacer milagros. Todo milagro lleva un propósito, por ejemplo. Entonces ellos recibieron una instrucción equilibrada al ver las acciones y las actitudes del Señor Jesús ante ciertas cosas. Y yo creo que fue una escuela extraordinaria la que hizo el Señor Jesús. Y imagínense el poder aunado del Señor Jesús enseñando y el Espíritu Santo haciendo vívidas esas enseñanzas en cada uno de los discípulos. Fue maravilloso. Y ellos se dejaron guiar por el Maestro Espíritu Santo, ¿sí? Que los conducía a toda verdad. Así que
conocimiento y experiencia. Correcto. ¿Sí? Si tenemos conocimiento, debemos de vivirlo, porque si no será pura letra. Pastor, y estoy pensando en lo que el pastor Abraham está diciendo. Yo creo que también, pastor, tenemos que hablar de procesos y de tiempos en los procesos. Porque los discípulos, así que caminaron con Jesús, que estuvieron con él, pues al inicio como que no entendía muy bien en el asunto, la instrucción como que no estaba muy bien, porque en muchos momentos estaba hasta la visión perdida. Pero pastor, yo creo que tenemos que hablar también de procesos. No todos tenemos el mismo proceso de aprendizaje, no todos tenemos los mismos tiempos, porque después de Hechos capítulo 3 vemos a los discípulos siendo otros hombres, completamente transformados. Pero pastor, debemos tener paciencia entonces en el proceso educativo. Sí, aquí el asunto básico es, yo tengo que conocer. Esa es una de las tareas, pues. Uh-huh. Porque el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, San Juan 17:3, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer. ¿A quién? A Dios y al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Okay? Yo tengo que conocerlos, porque si no los conozco, nunca voy a poder hablar de ellos. Yo voy a poder hablar de quien conozco, pero si no conozco a Jesús, va a pasar lo que a los hijos de un tal Esceva, que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que un día dijeron, mira, vamos a sacar un demonio, ¿verdad? Y bueno, vamos a sacarlo. Mira, te conjuramos por el Señor Jesucristo que predica Pablo. Y el diablo le dijo, a ver, espérense, yo a Pablo lo conozco, a Jesús, ¿y ustedes quiénes son? En otras palabras, el conocimiento nos da las indicaciones de lo que se debe hacer. Si lo hacemos, la gente dice que somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si no lo hacemos, la gente nos dice, me mientes, porque tus acciones no me dicen lo mismo que tus palabras, y tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Por eso es que el asunto es vivirlo, pero no vivirlo desde un punto de vista de excitación nada más, porque actualmente las personas dicen, es que yo tengo que sentirme bien. Pero ¿por qué te tienes que sentir bien? Porque es que si me siento bien, siento que estoy bien. Y mucha gente utiliza el siéntete bien contigo mismo y no importa lo que suceda. Y entonces al final te haces la pregunta, ¿y por qué me tengo que sentir bien? ¿Y cómo me debo sentir bien? Y entonces, pues tú solito, mira, nada más con que la cosa es con que te sientas bien. Y entonces muchas personas han arrojado la experiencia solamente al sentimentalismo. Emociones. A la emoción. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando la emoción dejó de ser? Se acaba todo. Y entonces uno dice, a ver, ya se acabó la emoción, ¿y ahora qué sigue? ¿O qué quedó? Por eso es que el conocimiento es básico. Uh-huh. Y cuando conjugamos el sentimiento con la emoción, porque el conocer al Señor Jesucristo va a mover nuestras emociones para poder hacer las cosas. Muchos cuando conocemos lo que Él hizo, a veces derramamos lágrimas y decimos, ¿cuánto amor tuvo el Señor Jesucristo por mí, por este malvado pecador? Y entonces nos mueve la emoción para ir a la acción. Basados, por supuesto, en un conocimiento. Así es. Así es. Es decir, la emoción no debe de regir nuestro proceder. Ni la emoción, ni los sentimientos. Y no debemos de basar nuestra vida espiritual en nuestra experiencia. La experiencia es importante. Pero ¿qué tal? Nuestra experiencia debe ser regida por el conocimiento. Porque ¿qué tal si estamos sintiendo y experimentando cosas que no son bíblicas y no son cristianas? Entonces, la experiencia es importante. El sentirse a gusto haciendo esas cosas son importantes. Pero me siento a gusto haciendo esas cosas porque soy dirigido por el conocimiento bíblico. Por lo que dijo Jesús, un escrito está. Y si yo hago lo que dijo Jesús, muy bien. Y si me siento a gusto haciendo lo que dijo Jesús, magnífico. Pero siempre debe ir junto al conocimiento y la emoción. Y la emoción dirigida y regida por el conocimiento. Porque la otra cara de la moneda, pastor, serían, por ejemplo, los fariseos. Gente que estaba llena de conocimiento.
pero pero no experimentaba completamente nada. vacíos. Así es, ¿no? Dijimos entonces que conocimiento sin experiencia, legalismo, pura letra, ¿no? Yo hago las cosas, pero nada más porque así dice, pero no voy al fondo. El Señor Jesús los tuvo que regañar y decirles, vayan y aprendan, ustedes que saben toda la ley, que es misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes obedecen la ley a la letra, pero no van a la esencia de la ley, que es la misericordia, la bondad y el amor. La acción no estaba. Así es. Así que entonces, conocimiento solo no sirve. ¿Okay? Debemos tener también experiencia. Correcto. Sí, podríamos terminar esto diciendo de la siguiente manera. En las Sagradas Escrituras el Señor Jesucristo dijo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto, es decir, nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentíamos que estamos haciendo lo correcto. El asunto es que el Señor les dirá, no os conozco. Ahora, ¿qué significa eso? Nunca conocieron al Señor, del cual decían, o a través del cual decían ellos habían hecho milagros. Por eso, a ti no te conozco. El conocimiento debe ser real, vivencial. Cuando lo hacemos real y vivencial, entonces conoceremos al Señor Jesucristo. Mientras no lo hagamos así, simple y sencillamente no estaremos funcionando en el canal adecuado para llevar a las personas a los pies del Señor. Claro que sí. Pues, el desafío está ahí y seguramente es un desafío bastante grande. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresaremos a la tercera y última parte de esta lección, número 11, el conocimiento y la experiencia. Ya volvemos. Bien, estamos entrando a la tercera y última parte de la lección número 11, el conocimiento y la experiencia. Ese tercer punto tiene que ver con hombres convertidos, líderes eficientes. Pastor Abraham, Pastor Isidro, en el segmento anterior yo les preguntaba que si realmente el proceso de formación, de instrucción que el Señor le dio a sus discípulos fue tardado. ¿Realmente ese proceso, Pastor, fue tardado o tardaron ellos en captar cuál es el propósito de Dios para sus vidas? Porque vemos a unos hombres en la preparación cuando caminaron con Jesús y otros hombres totalmente distintos después del Pentecostés. Sí, tenemos aquí unos hombres que caminan con alguien que los hace sentirse bien. Aquí vamos a retomar un poquito lo de la lección que acabamos, lo de la segunda parte de la lección. Aquellos que quieren sentirse bien. Ellos se sentían bien, pero cuando el Señor Jesucristo muere, está con ellos durante un tiempo y después les dicen que pues yo ya me voy, ahí se quedan ustedes. De pronto ellos dicen, bueno, ¿y todo esto que pasamos con Él, para qué? Ahora nos dijo que vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cómo? Y yo creo que muchos de ellos podrían decir, es que no vamos a poder. Mira, aquí tenemos al que lo negó. Ahí señalan a Pedro. Y aquí tenemos a los otros que nos acobardamos. Huyeron, a final de cuentas. Casi todos. ¿Qué vamos a hacer? Pero las Sagradas Escrituras nos presentan que justamente en el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo sin medida, porque ellos lo empiezan a suplicar y a pedir, esos hombres se convierten y entonces se transforman en unos líderes de una eficiencia tan grande que ahora recuerdan todo aquel conocimiento que habían estado embodegándose durante 3 años y medio. Ahora dicen, con razón nos enseñó todo esto, con razón aprendimos, pues sí, el Espíritu Santo debe hacer la conversión en la persona para que pueda ser un líder eficiente, ¿no? Correcto. Pastor, y vemos también que Dios siempre capacita al que llama, aunque no siempre llama al más capacitado. Sí, lo vemos con los discípulos, pastor. No eran los más capaces, pero fueron dotados con el poder del Espíritu Santo, que eso es lo más importante. El Espíritu Santo capacita,
dota, da tributos. Y entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, entonces son capaces de. Personas no capaces son capacitados para hablar el Evangelio. Cuando vemos cuántos predicaron el Evangelio, fueron, dice que eran en número como de 120, pero específicamente en los 12 que se reprodujo la vida de Cristo Jesús. Con 12 cambiaron el mundo. En la iglesia, pastor, tal vez nos falte vivencia. Ya vivimos que es importante conocimiento y vivencia. Okay. El conocimiento creo que lo tenemos. Creo que somos una iglesia con mucha luz, gracias a Dios. Nuestras doctrinas están basadas en la Biblia, sabemos cuál es la misión, pero a lo mejor nos falta un poco de vivencia, de poner en práctica lo que sabemos. Entonces la invitación es para que, bueno, tenemos disposición porque hemos aceptado el llamado de Cristo Jesús. Empecemos a poner en práctica, ¿sí?, lo que el Señor nos dice: ir y hacer discípulos, ir y predicar. Porque estamos viendo todo en el contexto de hacer discípulos. Entonces ahora estamos aquí. Los discípulos, los apóstoles, cumplieron con su parte. Personas no capacitadas, dotadas por el Espíritu Santo. Personas capacitadas o no capacitadas, estudiadas o no estudiadas en la actualidad, necesitamos ser dotados por el Espíritu Santo para hacer la tarea. Pidámosle al Señor su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos capacite para hacer la misión. Correcto. Y aquí la lección tiene un señalamiento muy importante, ¿no? Dice la lección: no nada más nos referimos a que Jesús haya elegido puras personas humildes y sencillas, sin menospreciar a los preparados, porque recordemos que después Dios toma a Pablo, que era mucho más preparado que los 12, De todos. y con él realiza un trabajo excepcional. Así que el Señor quiere utilizar a todos, porque así como usó a los discípulos que no eran preparados y que después la gente dijo: oye, ¿estos por qué saben tanto? Ah, mira, es que fueron discípulos del hombre que crucificamos y que se llamó Jesús. Así que estos estuvieron con Jesús. Pablo tenía mucho conocimiento, pero otra vez la razón del conocimiento no sabía para qué. Cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, él ahora también conecta todo lo que él conocía, lo conecta con todas las profecías que tenían que ver con Jesús y dice: yo conocía mucho, pero no sabía tan bien para qué. Yo pensé que era para esto, pero es para esto. Por eso es lo importante de conocer, que cuando dejamos que el Espíritu Santo nos indique para qué es, podemos ser líderes tan buenos, tan grandes, que a la iglesia seremos una bendición extraordinaria. ¿Cómo no fue Pablo? Como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan. Me parece que ese es el asunto. Así que los hermanos que ven el repaso de la lección tienen que decir: a ver, Señor, yo con lo que tengo, pues con lo que tienes, mi hermano, Sean 5, 3, 2, 1. lo que tengas de talento. Talento. Si tú dejas que el Espíritu Santo, mi hermano, trabaje contigo y el Espíritu Santo te convierta en una persona distinta, no vas a poder dejar de decir que tuviste un encuentro con Cristo Jesús. Es imposible. Me parece que una parte importante, pastor, en la conversión de Saulo es cuando escucha esa voz sin ver a nadie, pero él dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Vemos otra vez que hay disposición. Así es. Y entonces, desde ese momento, cuando hay disposición a dejarte utilizar por el Señor, es cuando el Señor empieza a actuar, pastor. Sí, no hay otra manera. Es cuando Pablo se transforma en un líder eficiente. Porque recordemos, hermanos, el liderazgo verdadero no se mide por cuántas personas nos siguen, sino por cuántas personas siguen al Señor Jesucristo. Amén. Por nosotros. Que esa es la parte importante. Pedro no tenía seguidores, y cuando la iglesia de Corinto empezó a decir: bueno, que yo sigo a Pablo, que yo sigo a Pedro, que yo sigo a Apolos, les escribe Pablo y dice: espérense, ustedes están equivocados. Aquí no puedes seguir a personas, tienes que seguir al Señor Jesucristo. Amén. ¿Acaso alguno de ellos fue crucificado por ustedes? No, el único que fue crucificado por la raza humana para darle salvación es Jesús. ¿A quién debe seguir? A Jesús.
Pero estaban ahora bien enfocados porque al inicio estaban los discípulos discutiendo Peleándose. sobre quién era el mayor y quién era el líder y a quién debían seguir. Tomemos otra vez a Pedro y a Pablo, pastor, porque eran diferentes en capacidades iniciales, ¿no? Pedro no estudiado, Pablo sí. Pedro con un lenguaje vulgar, Pablo con un lenguaje exquisito. Los dos fueron dotados por el Espíritu Santo. Y tanto hizo Pablo como hizo Pedro. Y ellos se dividían. Tú a los gentiles, yo a los judíos. Y se dividieron la tarea y la hicieron y la completaron. Ahora, ¿qué hizo que Pablo y Pedro, personas con diferentes capacidades, fueran y cumplieran la misión? La humildad, ¿no? Pedro, un hombre humilde, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Pablo, una persona humilde que yendo a Damasco se cayó del caballo y dijimos en alguna ocasión aquí, cáete de tu caballo y ahí en el suelo el Señor te va a levantar y te va a usar. Los dos humildes. Yo creo que es una característica del que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Humildad, dependencia. Si bien es cierto que Pablo era capaz, tenía que depender de Dios para cumplir la misión. Y Pedro también. Así que humildad y dependencia son dos características de los que han sido tocados por el Espíritu Santo y de los que pueden cumplir la misión. ¿Por qué? Porque si hay una persona que es autosuficiente, que cree que puede todo, puede tener mucho conocimiento, pero le falta esa chispa, ese poder para hablar a otra persona y que esa persona acepte a Cristo Jesús. Y hay personas que no tienen estudio, hablan y las personas aceptan a Cristo Jesús. Disposición a dejarse moldear. Así Y a es dejarse el usar. poder del Sí, aquí la lección de escuela sabática trae una nota muy interesante que está en Hechos de los Apóstoles, página 19, dice así: como representantes de Cristo, los discípulos debían dejar una huella definida en el mundo. En otras palabras, por algo estamos aquí. Eso nos lo va a decir el conocimiento. ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo? Bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, estamos aquí por casualidad, bueno, estamos aquí para pasar un buen momento, estamos aquí porque vamos a vivir una... No, aquí lo que dice estamos aquí para dejar una huella. ¿Y cuál es la huella? Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y una huella de que entendimos cuál es la razón de estar aquí y invitamos a otros para que hicieran lo mismo. Y esos otros que invitamos invitan a otros y esos otros invitan a otros de tal manera que el Evangelio pueda seguir siendo predicado a todo el mundo. La nota termina diciendo, el hecho de que fueran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría porque las mentes de sus oyentes se dirigirían de ellos al Salvador, que aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. Amén. O sea, nadie puede decir que no se puede. Todos podemos ser en las manos del Señor hombres convertidos y unos líderes eficientes. Gracias a Dios. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 11, pero no queremos despedirnos sin antes dirigir unas palabras finales para todos los que nos escuchan. Pastor Isidro. Estimados hermanos, nada más su servidor les invita para que en el nombre del Señor conozcamos las Sagradas Escrituras, lo conozcamos a Él y que permitamos que Él nos utilice como líderes que conduzcan a cientos de personas con la ayuda de Dios y a miles de personas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Pastor Abraham. Hermano, si tienes primaria y apenas secundaria, no importa, tú puedes, porque si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo vas a ser dotado con poder y tus palabras van a salir con poder y muchas personas van a poder llegar a los pies de Cristo Jesús. Y si tú eres una persona profesionista, doctor, licenciado, arquitecto, ingeniero, ¿te imaginas lo que puedes hacer para Cristo Jesús? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y todos cumplamos la misión. Gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, estamos convocados en la selección de Cristo. Nuestro nombre está en su lista. Y te digo una cosa, hermano, si tenemos disposición, si queremos servir, si queremos dejar
huella, prepárate. El Señor nos va a bautizar con el poder del Espíritu Santo y verás lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. Ojalá que todos estemos dispuestos y pronto podamos terminar la tarea, ir a casa pronto con Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de la selección de Escuela Sabática. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.